Conozcamos a nosotros mismos y sepamos cómo trabaja este corazón. En la Biblia hay muchas repeticiones acerca del corazón y Dios a través de la palabra del Señor, como que fuera algo que lo repite varias veces, Dios pide el corazón del hombre. En otras ocasiones la Biblia nos enseña de que el corazón del hombre puede ser engañoso, pero que solamente el Señor lo conoce. Yo creo que es importante entonces, mis hermanos, que ustedes y yo nos conozcamos a nosotros mismos. A veces es tan difícil conocernos a nosotros mismos o ser honestos, más bien dicho, con nosotros mismos, porque queremos tener un estilo de vida que es por pretensión, solamente por guardar, como dicen por ahí, por guardar las apariencias, pero muchas veces nuestro corazón puede estar dañado. Así que es importante que nos conozcamos, y de eso es lo que vamos a estar tratando en esta hora. El corazón es un tema de que en la palabra del Señor nos habla tanto, y Dios nos ha exhortado mucho y nos ha hablado del cuidado que tenemos que tener en nuestro corazón. Al igual que el músculo natural, ¿verdad? Como el corazón, sabemos que hay que cuidarlo, hay que alimentarnos bien para que no haya problemas del corazón. Si usted y yo tenemos problemas del corazón, pues todo nuestro cuerpo no va a tener salud. Pero si nosotros tenemos salud en el corazón, todo va a caminar bien. Entonces, el corazón que la palabra del Señor habla está en el sistema de la vida humana. Nuestras acciones vienen de ahí, de lo profundo de nuestro corazón, y ellas son las que dan testimonio de quiénes somos por dentro. La gente solo puede ver de nosotros lo exterior, pero en realidad lo que está muy dentro del corazón, solo Dios lo puede conocer. Amén. Quiero que abran su Biblia conmigo, si tienen una Biblia, allí en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para entenderle un poco mejor. Dice la palabra: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Leamos también en la versión Reina Valera. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces hasta ahí encontramos de que ese intérprete de la ley sabía todo, porque no solamente se trata de ser buenos conocedores de la palabra de Dios, sino se trata de lo que ponemos en práctica también, porque podemos ser buenos, podemos formularnos en nuestra mente una teoría acerca de Dios, de lo que Él pide, etcétera, etcétera, pero ¿cuánto estamos practicando? Y yo creo que ese es el área más importante del cristianismo, que no solamente es de saber acerca de Dios, de saber lo que Él nos pide, pero cuánto hacemos de su voluntad. Y hermanos, eso, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos que conocer qué Dios pide de nosotros. Y Dios en alguna palabra, en una parte de la Biblia dice: ¿qué pide el Señor de ti? Pide tu corazón, que te humilles. Así que el corazón es importante que usted y yo se lo podamos entregar al Señor. Usted y yo le tenemos que dar nuestro corazón a el Señor para que el Espíritu Santo
haga la obra en cada uno de nosotros. Veamos entonces, ¿por qué debemos de cuidar? ¿Por qué debemos de cuidar nuestro corazón? Porque ahí es donde Dios se glorifica. Si queremos formar un corazón piadoso y queremos desarrollar una vida de santidad para con Dios y queremos quizás ayudar a los demás en este proceso, entonces debemos de entender qué es el corazón, cuál es su función y en especial el lugar que ocupa dentro del sistema de la vida. Cuando las personas, por ejemplo, mi hermano y mi hermana, van al doctor con problemas de alguna índole, van a consultar a y le preguntan, el doctor hace una entrevista y basado en las respuestas que la gente le da, entonces él puede formar una etiología, o sea, un origen de dónde vienen las cosas y puede dar un diagnóstico. Por ejemplo, si alguien va a consultar al doctor para ser tratado de los riñones, el doctor no le dará una prescripción del hígado, tiene que ser de los riñones. Así, cuando vamos a consultar al doctor, ¿verdad? Por el corazón, por problemas del corazón, pues el doctor nos va a dar una medicina que ayude a nuestro corazón. Asimismo, nosotros cuando queremos tratar asuntos espirituales, debemos de dejar que el doctor de doctores nos examine, escudriñe lo que está ahí adentro y debemos de estar dispuestos a que nos sane. Muchos estamos enfermos espiritualmente hablando de nuestro corazón y necesitamos la ayuda del doctor de doctores para que Él sea obrando en nuestro corazón y de esa manera nuestro corazón puede ser un corazón saludable. El corazón en el sentido espiritual manifiesta también síntomas por los cuales se puede detectar cómo está la salud del corazón, ¿verdad? Espiritualmente hablando, muchas veces estamos enfermos del corazón o estamos a punto o propensos a una enfermedad del corazón. Por eso es que debemos nosotros dejar que Dios nos examine, que examine lo que hay dentro de nuestro corazón, aún aquellas cosas ocultas que están ahí, que nadie las conoce, que solamente Dios las conoce y realmente solo Dios puede obrar en un proceso de sanidad en nuestro corazón. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es de que cuida tu corazoncito, tu corazón, tu voluntad, lo que haces para Dios. Entonces, hermano, esto nos lleva a que el ser humano tiene una naturaleza. Si bien ha habido una negación con respecto a que si existe una naturaleza humana o no, muchos tratan de negarlo, dicen que lo único que existe es el mundo físico, tu músculo vascular, ¿verdad? Tu corazón es lo único que existe. Pero la Biblia nos habla de una naturaleza humana. El hombre no es puramente animal ni puramente físico. El hombre también es espiritual. Lo dice la palabra del Señor. Amén. El espíritu del hombre, la naturaleza independiente de lo físico, es algo que Dios ha puesto en el hombre desde el momento de la creación, según nos dice la palabra del Señor. Nos dice, y sopló el Señor en el hombre aliento de vida, y fue el hombre un espíritu viviente, un alma viviente. Amén. Cabe recalcar, hermanos, de que la palabra espíritu y corazón a veces son términos intercambiables, así que me va a estar oyendo utilizar este vocabulario. El corazón es el núcleo de todos los demás componentes que forman el ser y los cuales funcionan alrededor, ¿verdad? De la salud, de la buena salud del corazón depende el buen funcionamiento de las demás cosas. Porque como está tu corazón, mi hermano, así es como va a estar todo lo demás que te hace ser como eres. Amén.
La afirmación bíblica nos dice Jeremías capítulo 17 versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y sigue en el versículo 10, solo yo Jehová que escudriño la mente y el corazón de los hombres. Hermanos, palabras tan preciosas que nos hablan acerca de la importancia de cuidar nuestro corazón. Porque usted, si es sincero, si somos sinceros ante Dios, honestos para reconocer, nos vamos a dar cuenta de que en realidad tenemos áreas en la vida que ni nosotros mismos conocemos. Pero el Señor, hermano, Él escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo nos estará examinando? ¿Qué pensará Dios de nosotros, de lo que hay en nuestro corazón? Debemos de dejar entonces, o dejar al Señor que Él obre a través de su Espíritu en nuestro corazón. La realidad de las cosas es que nadie se conoce a sí mismo, muchas veces por la falta de honestidad. Sí podemos tener una noción clara de quiénes somos, pero a veces hay manifestaciones del corazón que no provienen de Dios, de las cuales debemos siempre cuidarnos para tener un corazón sano. El corazón, mi hermano, mi hermana, dirige la vida. Si el corazón es saludable, los que tienen un corazón saludable están preparados para responder a las situaciones de la vida. Y a veces esas decisiones tienen que ver con lo bueno, amén, pero también con lo malo. Allí usted, hermano, en el corazón se va a originar su voluntad para escoger aquello que es bueno. Amén. Que aprobemos siempre lo bueno, nos dice la palabra del Señor. Y eso viene de aquí, del corazón. La voluntad de aquel que tiene un corazón sano depende, hermano, o funciona debidamente al elegir lo bueno y trata siempre de evitar aquello que es malo. La función del corazón, ¿para qué sirve el corazón bíblico? El corazón que la Biblia nos habla. Es el centro ejecutivo de la vida humana, hermano. El corazón es el lugar donde se toman las decisiones de toda persona. Ahí es donde decidimos, hermano, cuántas personas no hemos tomado, o hemos tomado, más bien dicho, decisiones correctas. Decisiones que nos han beneficiado a nosotros y a nuestra familia. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Y ahora pensamos y decimos, si no hubiera pensado de la manera en que pensé y actué, no estaría donde estoy ahora. Pero qué triste es poner esto al revés. Si nosotros tomamos una decisión, nos llevó a actuar, en el corazón la tomamos, pero nos llevó a accionar. Y ahora nos encontramos en una situación que no deseamos estar. Bueno, pues es producto de aquellas decisiones que nacieron en el corazón, aquellos sentimientos que no pudimos controlar en su tiempo y que lamentablemente fueron decisiones equivocadas. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Siga conmigo, por favor. Tenga paciencia, quédese hasta el final. Dale un like a este tema, amén, si crees que Dios está hablando a tu corazón. Así que el corazón tiene ese funcionamiento, es el centro ejecutivo de la vida humana. El corazón es el lugar donde se toman esas decisiones. Toda persona tiene esa toma de decisiones. Y podríamos decir con toda exactitud, sin temor a equivocarnos, siendo honestos, porque muchas veces nos falta la honestidad. La honestidad, amén, nos hace falta para reconocer quiénes realmente somos. Así de que esto no quiero, hermanos, llevarles un mensaje lanzándole piedras a ustedes que están allí. Amén. Si no me pongo al igual que ustedes, porque primeramente Dios me habla a mí. Amén. Dios nos habla a nosotros y tenemos que ser honestos. El corazón no es perfecto, se equivoca. Trata de aprobar lo mejor, sí. Es por eso que hacemos énfasis, hermano, en la transformación del corazón, en la renovación del corazón. Nosotros debemos de emplearnos
emplearnos en este trabajo de renovar nuestro corazón todos los días si es posible, porque lo necesitamos. Día con día debemos tratar, hermano, de ser renovados en nuestro interior, en nuestro corazón. Al igual que en una empresa ejecutiva, el patrón da las órdenes, pero muchas veces en el cumplimiento de cómo, en la ejecución de cómo aquellas cosas deben de hacerse, a veces no se hace exactamente como el patrón lo ha pedido. A veces se hacen las cosas, se aproximan, pero muchas veces no resultan exactamente, perfectamente como el patrón lo ha pedido. Así también es esta cuestión del corazón. Dios nos muestra su voluntad, influencia nuestras vidas a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, y intentamos hacer lo perfecto, lo justo. Se aproxima al ideal de Dios, a lo que Dios ha dicho que hagamos, pero muchas veces no es perfecto. Y a veces, hermano, nosotros nos frustramos por esto, porque queremos perfección, especialmente en los demás. Denle un aplauso a Cristo ahí donde está. A veces buscamos esa perfección en la otra gente, en los que me rodean. Queremos ver de que las cosas salgan como nosotros pensamos que debieran salir. Mas sin embargo, cuando se trata, hermano, del corazón, tenemos que entender que nuestro corazón mismo no es perfecto, que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, que debemos de emplearnos en ella y debemos hacer un esfuerzo legítimo de hacer la voluntad de Dios. Pero si te quedas corto, hermano, no te martirices a ti mismo. Clámale a Dios. Si todavía estás resbalando, hermano, no tengas pena. Órale al Señor, pídele a Él que te ayude, que perfeccione tu corazón, que acabe la obra que Él ha comenzado en ti. Amén. Tente paciencia a ti mismo, porque a veces, hermano, las decisiones que tomamos en nuestro corazón no son las mejores. Proverbios capítulo 25, versículo 28 nos dice y refleja ilustra mejor este punto que queremos hacer. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. La palabra del Señor nos habla de un dominio propio. O sea, su espíritu, su corazón tiene que estar dominado. Tiene que adueñarse de sí mismo. Alguien ha dicho, yo no me puedo levantar en las cosas de Dios porque la gente no me permite hacerlo. O otros han dicho, si yo fuera cristiano, si no fuera por el mal testimonio de los mismos cristianos. Bueno, al final de cuentas, cada uno de nosotros es dueño de sus decisiones. No culpemos a los demás de nuestras acciones. Amén. Dejemos y seamos honestos y reconozcamos y pidamos ayuda al Espíritu de Dios para que obre en nuestros corazones, porque debe de haber algo fundamentalmente malo dentro de nosotros cuando nosotros, amén, nos negamos y no aceptamos la responsabilidad de nuestros actos. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios en todo tiempo, que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Amén. Es necesario que el corazón, mi hermano, sea reformado a través de la formación espiritual. Por eso es que hacemos énfasis en la formación espiritual. El corazón tiene tres aspectos, o la naturaleza humana, por así decirlo, tiene tres aspectos. Pensamiento. Cuando decimos pensamiento hablamos de imágenes, de ideas, de juicios, de conclusiones. Están allí, estamos viendo cosas, estamos ideando cosas, damos juicios, tenemos criterio y llegamos a ciertas conclusiones. Lo otro es los sentimientos. La sensación, la emoción nos inclina o nos aleja de algo, de cosas que llegan a nuestra mente en los pensamientos.
Por ejemplo, Isaías capítulo 23, versículo 3 ilustra esto y dice lo que el Señor decía a través de Isaías. Isaías 23, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tenemos la seguridad que nuestros pensamientos, amén, son influenciados por Dios, entonces debemos de confiar en que Dios nos guarda en paz, amén, en nuestros pensamientos. Pero ¿cuántos pensamientos están viniendo a nuestra cabeza? Pues son miles de pensamientos los que a diario recibimos, pero ¿cuáles dejamos nosotros albergar y cuáles hacen en nosotros, en nuestro pensamiento, su casa, su habitación? ¿Serán los pensamientos buenos? ¿Serán aquellos buenos pensamientos e intenciones? ¿O serán los malos pensamientos? Yo creo de que debemos de dejar los buenos pensamientos, todo aquello que es bueno, todo aquello que produce gozo, alegría, paz, benignidad, bondad, amor, mansedumbre, templanza. Le debemos de dar la bienvenida y debemos de reprender o debemos de echar fuera todos aquellos pensamientos de ira, de enojo, de odio, de rencilla, todos aquellos que no son frutos más que frutos de la carne. Necesitamos pedirle al Señor que Él haga la obra en nuestros corazones para que nuestro corazón entonces sea un verdadero corazón saludable. Sigamos adelante. No hay sentimiento sin que antes haya estado en el pensamiento. Ni pensamiento, ni ningún sentimiento positivo o negativo o algo que no se haya pensado. Así de que nosotros, hermano, podemos tener, ¿verdad? Decir, bueno, decimos algunos de nosotros, no tengo ningún sentimiento. Bueno, es porque no ha pasado por tu mente, ¿verdad? Pero dice la afirmación, no hay sentimiento sin que antes haya estado en el pensamiento, ni pensamiento que sin sentimiento, positivo o negativo, o algo que se piensa. Alguien dice, es que no lo pensé. No, sí lo pensamos, sí estaba allí en el corazón, estaba como una intención, como un pensamiento, ¿verdad? Pero todavía no lo ejecutábamos. Entonces dijimos que la naturaleza humana tiene 6 componentes. El cuerpo es esa interacción con el mundo físico que nos hace ser quienes somos. Como seres humanos tenemos cuerpo, tenemos espíritu, pensamientos, ya los vimos, sentimientos, y ahora el cuerpo es eso que tenemos en contacto con el mundo físico y el que está susceptible a las influencias pecaminosas. En Romanos capítulo 7, versículo 17, el apóstol Pablo hablaba de que lo que no quiero, eso hago, en referencia al pecado. Y él habla acerca del por qué trata de tener este diálogo consigo mismo y con sus interlocutores para tratar de responder el origen del mal, el por qué, aún él siendo el apóstol Pablo lleno del Espíritu, un hombre con un pensamiento que trascendió los tiempos, y aún así él se considera como alguien que hace lo malo. Bueno, imagínense, si eso era el apóstol Pablo, entonces ¿quiénes no seremos nosotros? Lo malo es que en el siglo XXI, hermanos, nosotros no somos tan honestos. Reclamamos perfección en los demás, pero a veces nosotros no pedimos esa misma perfección para nosotros. Es más, algunos dicen, no hay iglesia perfecta, refiriéndose a los demás. Pero ¿qué de mí? ¿Qué tan honesto soy yo cuando hago tal afirmación? ¿Qué tan honesto soy yo cuando pido perfección a los otros y yo no la tengo? Bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo se consideraba, y dice el versículo 17 del capítulo 7 de Romanos, lo que no quiero, eso hago, en referencia al pecado. Lo que no quiero, eso hago. Y si no lo hago yo, entonces lo hace el pecado, dijo el apóstol Pablo.
Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, el cuerpo físico entra en contacto y en interacción con la esfera pecaminosa de este mundo. Allí es cuando yo recuerdo lo que dice Juan, la vanagloria de la vida, donde hablan los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que son de este mundo. Entonces este cuerpo se deleita en las cosas de este mundo, porque es nuestro contacto y es el que está expuesto al pecado. Es más, Jesús nos habla, la carne es débil. Amén. Entonces, hermano, aquí nos habla de una lucha. Esta es la lucha que tenemos, porque el cuerpo influenciado o interactuando con el mundo es a veces, hermano, susceptible al pecado. Pero nosotros tenemos una voluntad, que es la capacidad de las personas para originar cosas. De otro modo, no sucedería. O sea, nosotros tenemos la voluntad de aceptar aquellos malos pensamientos o de desecharlos. La palabra del Señor nos habla que seamos retenedores de lo bueno y que desechemos lo malo. O sea, en otras palabras, que sepamos escoger. Y Dios nos ha dado en la voluntad, la gracia para poder rechazar aquellas cosas a que Dios les ha dicho no. ¿Ven? Y a decirle sí a aquellas cosas que Dios ha dicho sí. Denle un fuerte like al Señor allí donde está. Así que en la voluntad, hermano, nuestra, que nos hace ser seres humanos, es donde tenemos esa capacidad para hacer lo bueno. Pero no solamente eso, sería lamentable si nosotros usamos la voluntad que tenemos para hacer lo malo. Espero que Dios nos ayude, que no hagamos lo malo. Oremos al Señor. Cuando te sientas inclinado, mi hermano, hacia hacer algo malo, lo mejor que podemos hacer no es albergar esos pensamientos, esas tendencias, sino reprenderlas y pedir a Dios misericordia y tratar de llenar tu mente, tu corazón de cosas buenas. También, hermano, tenemos también en la voluntad y lo que nos hace ser seres humanos, el número 4 es que tenemos un contexto social, relaciones interpersonales y estructurales. Hay algo bajo lo cual, una estructura familiar que se dio, bajo lo cual fuimos formados, que formó nuestro pensamiento, nuestra manera de ser. Amén. Y también nuestra manera de relacionarnos con los demás. Nosotros hablamos como hablan los de mi pueblo, porque de ahí soy yo. Amén. Y nadie puede cambiar eso, por más que lo quiera. Es más, sabemos algunos del rancho que tratamos de decir ranch, pero no nos queda. Y no me estoy burlando, sino porque traemos en nosotros la marca estructural de quienes nosotros somos. Y a veces, aunque hagamos un esfuerzo por cambiar eso, no vamos a poder. Siempre se va a reflejar la cultura que nosotros tenemos. Amén. El alma, por otro lado, hermano, hermana, es el factor que integra todos los elementos. Todo lo que la palabra del Señor dice, es el hombre un alma viviente. El texto bíblico que mejor representa la naturaleza humana es el Salmo 16, versículo 9. Fíjense lo que dice, aunque está hablando acerca de una profecía mesiánica. Dice así: se alegró por tanto mi corazón, y se gozó por tanto mi alma. Pero también dice, mi carne también reposará confiadamente. Ahí está hablando de esos elementos del hombre, el corazón, el alma, la carne. Y está hablando como un ser holístico. Amén. Algunos se ha dado mucho énfasis que la carne muchas veces es extremadamente mala, que no vale nada y por lo tanto no debemos de preocuparnos por ella. Pero aquí está hablando de una carne reposando en paz. A veces, hermano, nos olvidamos que la espiritualidad se vive también en nuestro cuerpo físico.
Ese mismo cuerpo que hace un rato hablamos, que está expuesto a las tentaciones. Y que como está expuesto a las tentaciones, hermano, es débil. Y que ahí va a haber una lucha entre el espíritu, entre la voluntad de querer hacer lo bueno delante de Dios y entre aquello que nos está tentando. Es por eso que nosotros no debemos de frustrarnos, pero sí debemos esforzarnos en buscar lo bueno, en tratar de aprobar la voluntad del Señor. Amén. Tratemos de comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor y aprobemos lo que es bueno y desechemos las cosas malas. Así de que nunca nos olvidemos, aunque Dios nos ha llamado a vivir con un corazón sano, con un corazón que le agrade a Él, pero a veces estamos limitados también por esta humanidad, por nuestra naturaleza caída. Y debemos de pedir a Dios que nos ayude todos los días para aprobar su voluntad y que seamos hallados dignos delante de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que se forme Cristo en nosotros. Hasta que Cristo se forme en nosotros. Salmos capítulo 16, versículos 7 al 9 dice: bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón se instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. La formación espiritual en Cristo, mi hermano, es el proceso que conduce a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Amén. Es ese proceso entonces que nos conduce a amar a Dios por quien Él es. Y tampoco olvidándonos de quiénes somos nosotros. Dios es un Dios omnipotente, pero el hombre es penitente, que siempre va a necesitar de la misericordia de Dios, que siempre va a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para que este corazón sea realmente sano ante la presencia de Dios. Espero puedan decir amén y espero todavía esté viendo usted en este Facebook, todavía allí esté presente. Amén. Póngale vida a esto, comparta, dele like, de un fuerte amén o qué sé yo, gócese ahí donde está en casa. Pasemos entonces al pensamiento. En nuestra mente, hermano, hay varias maneras, hay imaginaciones que nosotros pensamos, ¿verdad? Nos imaginamos esto, nos imaginamos el otro, hay percepciones. Hay quienes que somos buenos para, cuando alguien nos dice algo, muchas veces nos dice una palabra y somos rápidos para pensar, se nos vienen muchas cosas a la mente y a veces no necesariamente es lo que el hermano o la hermana quiso decir. Como en mi contexto pastoral lo he visto un sinfín de veces, que nosotros o los hermanos o a mí en lo personal a veces nos dicen algo y nosotros estamos pensando a veces hasta lo peor y lo que menos hacemos es venir y preguntar al hermano: ¿qué quisiste decir con tal cosa? Sino que nos imaginamos las cosas, entonces nos imaginamos ciertas cosas que a veces ni estaban pasando por la mente del hermano, pero cuando preguntamos: óyeme, ¿qué quisiste decir con tal cosa? Y entonces nos damos cuenta que no era como nosotros pensábamos. ¿No le ha pasado a usted así? Yo creo que sí. Si le ha pasado, entonces no está solo, somos muchos. El pensamiento es aquello, hermano, también, ¿verdad? Que nos hace imaginarnos, porque es parte de la imaginación. Las gentes, las personas tienen que tener imaginación. Por ejemplo, cuando un arquitecto diseña los planos de un gran rascacielos, se lo tuvo que imaginar. Se lo tuvo que imaginar y luego, ¿cómo le hago para poner esto? Hizo las pruebas necesarias. Había una imaginación. Dice la historia que cuando los hermanos Wright hicieron volar el primer avión, no lo hicieron volar de la nada. Los hermanos Wright, uno de ellos era mecánico de bicicletas y él se imaginaba volar un día, y el primer avión, ¿sabe cuál fue? Pues aquel que como una bicicleta
le había puesto alas como un pájaro y empezaba a pedalear y lo levantó por unos cuantos metros y él estaba feliz porque dijo, aquí ya hay un avión que vuela, ¿verdad? Y bueno, y ya la historia pues nosotros sabemos, ahora ya hay jets de propulsión, pero si no hubiera sido por esa imaginación que a nadie se le había ocurrido en su tiempo, entonces no, ahora todavía quizás anduviéramos a caballo, transportándonos de lugar a lugar. Pero qué bueno, ¿verdad? Por esas imaginaciones e inventos que a alguien le pasó por la mente, las llevó a cabo y las hizo y ahora nos facilitan la vida. Demos un fuerte aplauso a Dios por todo eso. Entonces así funciona el pensamiento, ¿verdad? Los procesamos, los sopesamos, vemos qué es lo bueno, qué es lo malo y ojalá que nosotros pudiéramos hacer esas determinaciones de qué es bueno y qué es malo y poder apartar lo malo o apartarnos de lo malo y seguir lo bueno, ¿verdad? Cuando entonces nosotros nos imaginamos algo, tratamos de interpretarlo en nuestra imaginación. Le tratamos de dar sentido, le tratamos de dar significado. Y nos preguntamos, ¿qué significará esto? Es más, si usted, parte del pensar creo que también tiene que ver con el soñar. Si usted sueña algo, a veces está preguntando, ¿qué significará esto que estuve soñando? ¿Verdad? Tratamos de darle sentido a las cosas. Así es de que entonces eso es que nos hace ser los seres pensantes que somos. Y a la vez generan sentimientos. El sentimiento nos inclina o nos aleja hacia las cosas que llegan a nuestra mente. Por ejemplo, hay pensamientos los cuales vamos a querer albergar, vamos a querer retener, vamos a querer estar con ellos. Y hay otros pensamientos que nos vamos a querer alejar de esos pensamientos. Entonces imaginemos que aquellos pensamientos que nos atraen, que nos apasionan, sean pensamientos de Dios, de su palabra, de cuánto amo su presencia, de qué tan comprometido estoy con Dios. Esos serían buenos pensamientos. Pero si fuese lo contrario, fueran inclinaciones y tendencias tan fuertes hacia hacer algo que como ya hemos dicho, que Dios ha dicho no, entonces qué terrible serían terribles los resultados. Amén. Los sentimientos representan sensaciones agradables. Hay quienes que cuando tienen un sentimiento, un pensamiento bonito, hermano, ya pasó por allí y ahora lo sienten con una sensación agradable que les produce paz, que les produce alegría, que les produce gozo. Pero también cuando ha habido un pensamiento malo, hay muchas personas que lloran porque les causa dolor. El pensamiento y el sentimiento casi van siempre juntos. Casi van siempre de la mano, pero no debemos de olvidar que el alma ha sido devastada por el pecado y el príncipe de este mundo muchas veces ha cegado el entendimiento y que por lo tanto no nos debemos de confiar ni en nuestros propios sentimientos, porque a veces los sentimientos, hermanos, no son sentimientos buenos. Ejemplo de ello es como cuando alguien le quita la esposa a alguien más, causa daño, causa hijos desamparados y qué tanta otra cosa. Por eso ¿por qué dice? Pero yo lo amo, yo la amo? Y en nombre del amor, aunque sea tóxico, aunque sea malo, dicen no puedo hacer nada porque yo lo siento. Entonces no siempre tenemos que dar rienda suelta a los sentimientos. Siempre tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios y que Él apruebe aquellos pensamientos que son justos y que son agradables ante su presencia. Toquemos la voluntad, ya hablamos un poco de eso, pero es la capacidad de la persona para originar algo que de otra manera no existe. Usted hace algo, dice voy a ir allá y en efecto va. Se pone de un lugar A al lugar B porque lo pensó y tuvo la voluntad de hacerlo. Cuando usted se queda en casa el domingo y sabe que tiene que ir a la iglesia,
y se quedó en casa, bueno, es porque no tuvo voluntad de ir a la casa del Señor. La voluntad es el poder, nos obliga a hacer algo. A veces eso es bueno, son cosas buenas, y a veces son cosas malas. La voluntad es, hermano, hacer algo entonces que aún no está hecho. Cuando, hermanos, cuando el pensamiento, por ejemplo, pecaminoso es obedecido voluntariamente, según Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Qué precioso ilustración que Santiago nos da, hermano, que Santiago nos habla acerca de esa área tan importante de la voluntad. O sea, si nosotros pecamos, lo hacemos muchas veces tentado por la esfera pecaminosa, porque como seres humanos estamos expuestos en este mundo físico, a las tentaciones que hay afuera. Pero él dice, cuando alguien es tentado, no le eche la culpa a Dios, sino que cada uno es tentado cuando pasa por aquí, es traído acá y luego acciona sobre ello. Hermanos, cabe decir la afirmación para este punto que la tentación no es pecado en sí, que nosotros debemos de resistir la tentación. La palabra del Señor nos habla que resistamos la tentación, que es bienaventurado el hombre que soporta la tentación. O sea, negarnos, así como voluntariamente podemos hacer el pecado, pues voluntariamente neguémonos a hacer aquello que es malo, aunque esté en nuestra mente o en nuestros sentimientos. Pasemos entonces al penúltimo punto de 6, al punto 5, el cuerpo. El cuerpo es el punto focal, hermano, de nuestra presencia en el mundo físico y social. Es donde nos van a conocer, amén. El cuerpo está contenido, es donde está contenido nuestro ser, y el cual en ocasiones, en el cual se desafía a Dios. Hasta Jesús dijo, la carne es débil, ¿verdad? Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar sujetos a diferentes situaciones, a diferentes pruebas. Y ahí sí podríamos decir, como el apóstol Pablo dijo, hay cosas que yo no las entiendo, que hago, pero no las entiendo, pero no las hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí. Pero Pablo esperaba, según el pensamiento paulino, la liberación de este cuerpo. Pero dijo, gracias a Dios doy por Jesucristo. Amén. Que un día nos va a librar de este cuerpo. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar sujetos al mundo en que este cuerpo se vive o se desplaza. Es nuestro contacto con este mundo, por quienes somos conocidos. Pero aquel que busca hacer la voluntad de Dios se retiene de todo lo malo y se acuerda que es nueva criatura en Cristo y quiere hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. El cuerpo, hermano, entonces debemos de entender lo que nuestra identidad no es la física, que no solamente estamos aferrados a este mundo físico, a lo que nos pueda dar, pero sabemos que nosotros tenemos una vida eterna en Cristo que se empieza a vivir en este cuerpo. Nuestro cuerpo terreno pide las cosas terrenales, pero el deseo de la carne, dice Gálatas 5:17, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Implica esto que el cuerpo no importa? No implica, no quiere decir que el cuerpo no importe. El cuerpo debe de estar sometido, más bien quiere decir que el cuerpo debe estar sometido al dominio del espíritu. Amén. Porque como seres humanos, hasta que Cristo venga, vamos a estar en este cuerpo. Un día en el cual, hermano, nos librará de este cuerpo. Dice la palabra del Señor que nos dará cuerpos glorificados.
Cuerpos que ya no van a sentir tentación. Es hasta entonces que nosotros vamos a poder cantar victoria o tener una victoria absoluta sobre el pecado, sobre la carne, porque habremos vencido a la esfera pecaminosa en este cuerpo. Mientras tanto, nosotros debemos de perseguir aquellas cosas que a Dios le agradan. Pero no solamente, ¿verdad? Es el cuerpo también que compone al ser humano en su totalidad, de manera holística, de manera entera. También el ser humano tiene un alma. El alma es aquella dimensión de la persona que se interrelaciona todas las cosas, todas las dimensiones, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, el cuerpo. Amén, el alma. Es allí, hermano, donde nosotros decimos que el alma es el centro ejecutivo de la persona. Es decir, que es el espíritu mismo, la voluntad que hay en nosotros. Esto lo hace principalmente cambiando la dirección del cuerpo en las disciplinas espirituales. ¿Cuántas veces nuestra alma anhela algo? ¿Cuántas veces estamos nosotros, por decirlo así metafóricamente, sedientos de Dios? Y decimos, yo tengo una necesidad de Dios. Y te nace en tu ser, viene de adentro, viene un anhelo ferviente por Dios. Es tu alma clamando, es tu alma que desea de Dios, desea las cosas de Dios. Entonces, esa alma se relaciona, hermano. El alma puede ser, según la palabra, puede ser buena o puede ser mala. El más Ezequiel nos dice, el alma que pecare, esta morirá. Nosotros, mis hermanos, debemos de habituar nuestra alma a buscar las cosas de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea en sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. ¿Cuántos pueden decir amén a esa afirmación paulina en Romanos? Amén. Debemos de conocer la voluntad de Dios, y es en el alma entonces donde nosotros llegamos a estas determinaciones, donde nuestra alma determina servirle a Dios. La formación espiritual solamente tiene lugar a la medida que cada una de las dimensiones esenciales del ser, pensamiento, sentimientos, voluntad, cuerpo y alma, es transformada a semejanza de Cristo, bajo la dirección de su voluntad, hermano. Entonces nosotros nos regeneramos cada día, y que ésta interactúa con la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios nuestro espíritu puede ser transformado, o en realidad puede haber una formación del espíritu, o en otras palabras, hasta que Cristo sea formado en mi vida y en tu vida. Tal transformación, hermano, no es el resultado de un esfuerzo humano, y no puede conseguirse solamente presionando la voluntad o el corazón. Hemos hablado de esas cosas. No solamente porque lo quiera, no solamente porque lo desea. Hay muchas personas, ¿cuántos testimonios, puedo decir testimonios, he escuchado de personas que han estado involucradas en el vicio o sometidas en el alcoholismo? Y me han dicho, yo salí hace 3 meses de ser alcohólico porque lo quise, yo no necesité a Dios, pero a la vuelta del año los vamos viendo nuevamente otra vez en lo mismo, porque, hermanos, no ha habido una transformación estructural del corazón. No ha habido un cambio de corazón, sino que se ha presionado la voluntad solamente, y no se ha dado lugar a que el Espíritu de Dios realmente sea el ayudador, el que nos socorre, el que nos ayuda cada día en nuestras debilidades y nos fortalezca.
Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que, mi hermano, si queremos tener una formación espiritual, tenemos que cambiar nuestro corazón. Este corazón necesita ser transformado. Una vez más, repito lo que dice nuestro texto lema: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso es lo que es formación espiritual. Oremos en este momento y pidamos la ayuda de nuestro Dios en nuestro caminar con Cristo. Señor y buen Dios, suplicamos que su mano sea sobre cada uno de nosotros. Sabemos que muchas de nuestras decisiones no han sido las correctas, pero también sabemos que muchas han sido guiadas, muchas de esas mismas decisiones, Señor, de esas decisiones han sido guiadas por tu Espíritu. Gracias por ellas. Ayúdanos, Señor, a apartar aquello que no es tuyo. Señor, a saber discernir, Señor, todo lo que no proviene de ti, Señor. Y que sigamos, Señor, que alberguemos aquellas cosas que provienen de ti, Padre de la gloria. Bendice cada hermano, cada hermana, en el nombre de Jesucristo. Oh, gracias, Padre de la gloria, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Es un gozo, un placer que hayas podido sintonizarnos y estar al pendiente de este discipulado. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Me complace en anunciarles que ya vamos a estar reabriendo nuestro templo según lo que nos están diciendo el estado de California. Muy pronto, hermanos, les daré fechas específicas donde usted puede venirse a gozar aquí a nuestra locación principal en La Brea y la 9. Amén. Aquí es donde estamos, aunque tenemos la otra iglesia también, León de Judá, en el sur centro de Los Ángeles, 73 y Ábalos. Si usted vive en el sur centro, allá lo invitamos para que se congregue en León de Judá. Pero si usted vive alrededor de Koreatown, del área de Mid Wilshire, del Alvarado, toda esa área por ahí del Little Salvador, ¿verdad? Del distrito 15, también somos vecinos, amén. Ustedes pueden venir aquí a León de Judá en La Brea y la 9 y poder acompañarnos en uno de nuestros servicios los viernes y los domingos, viernes a las 7:30 y domingo a las 8 de la mañana. Así es de que, mis hermanos y hermanas, les invitamos cordialmente para que nos acompañen, estén pendientes. Muy pronto les estaremos poniendo el día específico en el cual vamos a abrir. Ha llegado el momento de adorar a Dios con todo, amén, y estamos contentos de poderlo hacer. Dios le bendiga, muchas gracias y hasta pronto.